Libro de Mateo capítulo 11 verso 12. Lea conmigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito de esta forma: desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. Diga conmigo: Señor, háblame a través de esta palabra y de su Espíritu Santo. Por favor, tome su lugar, tome su asiento, desocupe sus manos y dele un aplauso fuerte a Cristo el Señor. A su nombre, a su nombre. Desde los días de Juan, dice la Biblia, hasta ahora, o sea, entre Juan y el ahora mencionado en la Biblia, no es este ahora de este momento, sino el ahora de cuando se estaba diciendo del momento de Cristo. O sea, estamos diciendo desde Juan al Señor Jesús. No estamos hablando de 20, 30 años, 40 años, 50, 100 años. No, estamos hablando, amados hermanos, de un periodo muy pequeño. Es más, podríamos llegar a decir de cuando se refiere el Señor desde Juan el Bautista en adelante, se refiere desde que Juan inicia su ministerio y Juan se conoce con el Señor. Estamos hablando de un periodo no mayor, de un periodo no más grande de un mes, por exagerar. Desde Juan el Bautista hasta ahora, cuando Jesús estaba predicando, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos que hacen lo arrebatan. Ahora, se puede interpretar de dos maneras. La primera que podemos interpretar es la siguiente: de que los violentos son la causa de que muchos pierdan el reino de los cielos y le arrebatan la oportunidad de ir al cielo. Pero esta es una teoría que no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Ejemplo, si ustedes lo piensan, los primeros cristianos que iniciaron el evangelio, la Biblia dice que con sus propias vidas ellos tuvieron que decidir, o ellos tuvieron que mantener su fe. Muchos murieron, muchos perecieron por mantener su fe viva. Ahora le pregunto una cosa: si un violento mataba a una persona que mantenía su fe viva por amar a Dios o por mantenerse en su fe, y aquella persona moría, ¿esa persona iba o no iba para el cielo? ¿Sí o no? Si él mantuvo su fe y perdió su vida por causa de que un violento lo destruyó, él no iba a perder el cielo. O sea, no le iban a arrebatar el cielo. A lo contrario, lo único que estaban haciendo era mandándolo directamente para el reino de los cielos. Entonces, la primera teoría de que los violentos estaban siendo impedimento para que los hijos de Dios no vayan para el cielo no encaja, porque si un violento destruía a un cristiano, lo mandaba directamente para el reino de los cielos. Entonces surge la teoría donde el Señor está aprobando a los violentos. Y esta es la correcta, aunque suene feo. Diga gloria a Dios. Nosotros en una ocasión hablamos acerca de este tema. Hoy quise ampliarlo un poco mejor. De que el Señor claramente, no hay cómo decir no, claramente está diciendo que los violentos hacen ¿qué? Arrebatan el reino de los cielos. No es cierran las puertas del reino de los cielos, porque es imposible. Arrebatan quiere decir tomar rápidamente, tomar fuertemente, tomar con violencia. Le traduzco esto y lo juntamos. Es como si el Señor estuviera diciendo: desde los tiempos de Juan el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que están yendo para el cielo. Diga conmigo gloria a Dios. ¿Cuántos violentos hay aquí? Diga amén. ¿De los buenos o de los malos? Pregunta para usted: ¿qué es un violento? Pastor, mi marido que me pone los ojos negros. No, es un mal hombre, que es otra cosa. No sé si esta expresión en mi país es normal, guache o otra palabra más por ahí. Mas no es un violento. Violento, escuche bien, un diccionario reconoce la palabra violencia. Se la voy a leer, que yo traje acá el escrito. Le voy a leer. Dice la definición de violencia. Escuche lo que dice acá: uso de la fuerza para conseguir un fin.
Ojo a esto, violencia. Violencia no es que le ponga los ojos negros, de que le agarre y le quede con el mechón de cabello en la mano, o que le tire al piso y le dé hasta que se canse. No, no, no. La definición de violencia es uso de la fuerza para conseguir ¿qué? Un fin. Y añade algo más: especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Ojo a esta segunda parte de la definición. La primera dice que es el uso de la fuerza para conseguir un fin. O sea, un violento actúa con fuerza hasta que consigue lo que quiere. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero también se le añade a esta definición, que es la que acabo de leer para ustedes, donde dice así: especialmente para dominar a alguien o imponer algo. O sea, para obligar a hacer algo. ¿Sabía que usted, amados hermanos, esto no se tomó literal, esto se hizo tiempo atrás? ¿Sabía usted que se levantaban ejércitos que iban matando a la gente que no quería profesar la fe tiempos atrás? Si alguien no decía servir a Cristo, si alguien no decía amar la fe en el Señor, le quitaban la vida por no seguir el mandato o por no seguir la orden de quien ellos determinaban que se tenía que imponer con violencia. Entonces vino la época de la Inquisición, donde se mataba gente que no quería seguir a lo que ellos denominaban la religión correcta o la fe correcta, o como se le quisiera llamar, y ellos utilizaban la violencia para arrebatar la vida de otra persona, que ahí ya eso deja de ser violencia, para arrebatar la vida de otra persona, porque ellos le llamaban hereje, o ellos le decían que él era un profano porque él no creía en la fe que ellos tenían. Pero cuando Jesús habló de que los violentos arrebatan el reino de los cielos, no se hablaba de que se tenía que convertir en un violento que acababa vidas, o que se tenía que convertir en un violento que destruía a otro ser humano o que arruinaba la vida de otra persona, sino el Señor lo hablaba por lo que estaba pasando desde Juan hasta él. ¿Qué estaba pasando entre Juan y el Señor? Si ustedes miran la Biblia, ustedes analizan, se dan de cuenta que lo que estaba pasando era algo grande. ¿Qué pasaba, pastor? Aparece un hombre bautizando en el río, hablando acerca de que el reino de los cielos se ha acercado, de que venía un hombre que no era ni siquiera digno de desatar su calzado, y la gente venía, dice la Biblia, por multitudes. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero Juan no hacía milagros. Dice la Biblia, desde Juan no hacía milagros, Juan no hacía señales. Es más, había gente que venía donde estaba Juan para ser bautizado, y Juan los echaba a correr. O sea, Juan, en vez de hablarles, qué sé yo, con cariño: ay, es que yo me quedé en la iglesia porque me hablaron con cariño, pastor, y ese amor que no tuve de mi padre lo conseguí en la iglesia. Llegué a la iglesia porque dijeron que aquí Dios es amor. Quiere decir que todos son cariñosos y melosos, pastor. Entonces quiero que me den cariño, pastor. ¿Sabe? La gente llegaba a Juan, y Juan les decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Diga gloria a Dios. ¿Le parece a ustedes a una buena enseñanza, sí o no? Si usted llega con problemas y te dicen víbora, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Sinceramente, ¿qué haces tú si te dicen generación de víboras? Tú te quedas ahí y dices: uy, ¿cuál va a ser la siguiente cosa que me va a decir? Para pelear tengo a mi vecino, para pelear tengo al señor del bus cuando va enojado, para pelear tengo al señor de la tienda que le debo plata, para pelear tengo un montón de gente. ¿Para qué vengo a la iglesia? Para que sigan peleando conmigo. Escuche, ¿sabe qué hacía la gente? Juan les decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? ¿Sabe qué hacía la gente? Se mantenía y eran bautizados por el que les había llamado víbora. No sé si empieza a hacer relación de lo que estamos hablando en esta mañana. La gente no era bien tratada. La gente no recibía el cariño o el amor de Dios a través de Juan. Pero aún con todo eso,
Había gente que decidía mantenerse porque la enseñanza que Juan traía era diferente a la que los profetas habían traído. Porque cada vez que aparecía un profeta hablaba de cosas venideras, hablaba de muchas cosas como profecías que venían en el futuro, como cosas que hizo su pueblo para corregir a su pueblo en su momento. O sea, era ese tipo de enseñanzas. Pero Juan llega diciendo que el que se bautizara, el que bajara las aguas, el que fuera capaz de hacerlo, de mantenerse en esa misma fe, salir de esa agua, él bautizaba, amado hermano, en ese momento para que fuera manifestado el Hijo de Dios. Y todo el que se estaba bautizando, que estaba cumpliendo la justicia del reino de los cielos, no estaban haciendo otra cosa sino preparando el advenimiento de aquel que se iba a manifestar, que era el Señor. Y aunque no eran, escúcheme bien, aunque no eran bien tratados, aunque no se les decía las palabras más cariñosas, ellos se mantenían ahí. ¿Por qué? Diga conmigo, porque eran violentos. ¿Eran qué? ¿Eran qué? ¿Cómo sabemos que eran violentos? Uy, pastor, porque se agarraban a puño limpio. No, ese era un salvaje. ¿Qué es lo que miramos según el significado del diccionario que significa la palabra violencia? Quien usa la fuerza para conseguir un fin. Ahora, relacionemos esto con otro versículo de la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quiere decir que el uso de la fuerza para tomar a Dios o para tomar el reino de los cielos no era nuevo. Ojo a esto, iglesia del Señor, porque la gente regularmente cuando se acercaba al Señor lo hacía de forma emocional. Esto quiere decir que la persona sentía algo especial, sentía algo hermoso, sentía algo lindo, se acercaba a Dios y quería volver a sentir eso aún más. En cambio aparece Juan, que no hace milagros, no hace sentir nada lindo, no hace sentir nada hermoso, pero les dice que el reino de los cielos por fin ha llegado. Les dice que el Hijo de Dios está en la tierra. Les dice que todo está preparado. Y aún no sintiendo nada, ellos se mantienen en su decisión de ser bautizados por Juan, porque ellos estaban, amados hermanos, actuando con sus fuerzas, no con su corazón. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque quien actúa con su corazón actúa temporalmente. ¿Sabía usted eso? Quien actúa con el corazón actúa temporalmente. ¿Recuerdas la primera vez que viste una mujer o un hombre que te gustó por primera vez? ¿Qué le dijiste? ¿Que le ibas a amar por cuánto? O sea que usted ya era tremendo desde pequeño. Cuando vimos a alguien que nos llamó la atención, dijimos: yo quiero pasar el resto de mi vida con usted. Y algunos tuvimos la dicha de poder casarnos con esa persona. Hoy en día sigues pensando lo mismo, ¿sí o no? Pastor, quiero cada día levantarme con esa persona. ¿O ya le estás echando el ojo a alguien más? Pastor, es que cuando me casé era tan linda, pero ahorita está tan fea. Cuando me casé él no tenía barriga, hoy en día ya tiene barriga, pastor. ¿Y sabe por qué en ese momento te enamoraste? Por lo que sentiste. Pastor, sentí lo que dice la gente, mariposas. 20 años después de casado sigue sintiendo mariposas. Pastor, no me deja para la comida, lo único que siento es hambre. Diga conmigo, gloria a Dios. Pasados 20 años no puedes esperar que las mariposas mantengan tu matrimonio.
No puedes esperar que todavía eso lindo que se sintió en una ocasión se siga sintiendo. Y ahí es cuando la gente dice: el amor se acabó, me separo, me voy de la casa, ya no sigo más, he vuelto a sentir lo mismo por otra persona. ¿Por qué? Porque esta persona se deja guiar por el corazón. Los violentos no, amado hermano, los violentos no actúan por lo que sienten. Ellos utilizan la fuerza para conseguir lo que tenga que conseguir. Juan les echaba a correr diciéndoles víbora, y ellos decían: no, yo no me siento mal, porque yo tengo que mantenerme aquí, porque yo voy es para el cielo, y el cielo va a ser tomado por mí. Levante la mano y diga gloria a Dios. Eso es lo que se llama tomar el reino de los cielos con violencia, el uso de la fuerza y no el uso del corazón. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de las iglesias por el uso del corazón? Ay, es que el pastor abrazó a la hermana y a mí no me abrazó, me siento marginada, y se fue de la iglesia. A su nombre. Es que a fulano le dieron el privilegio, a mí no me dio el privilegio ese pastor, me voy de la iglesia. Por lo que siente. ¿Qué siente en ese momento? Siente rechazo. ¿Qué siente en ese momento? Que no vale. ¿Qué siente en ese momento? Que en otro lugar te van a valorar mejor. Eso es el corazón. Cuando Él empieza a dirigir la vida de una persona, Él no la deja tener, amados hermanos, estabilidad. Y la palabra que quiero que recordemos, que está relacionado a esto que estamos leyendo, es determinación sobre algo. Si hemos determinado que vamos para el cielo, siéntase lo que se pueda sentir. El violento no usa el corazón, usa todas sus fuerzas para mantenerse y aferrarse al reino de Dios. Con todo lo que él puede, se aferra a Cristo. Diga gloria a Dios. ¿Ustedes creen que los primeros creyentes que entregaron su vida, la entregaron porque sentían algo lindo en el corazón? No, tuvieron que usar sus propias fuerzas para mantener su fe y no negar al maestro. Violento es aquel que usa la fuerza para algo. ¿Para qué vamos a usar nuestra fuerza? Para pelear en medio de nuestra familia. ¿Para qué vamos a usar nuestra fuerza? Para desgastarla con las personas que no encajamos en su mundo. ¿Para qué vamos a utilizar nuestra fuerza? Para arruinarle la vida a una persona que nos destruyó en su momento. ¿Por qué no tomas las fuerzas que tienes? Y aun si no tienes, el Señor te las puede dar. ¿Para qué? Para que puedas mantenerte en pie delante de la presencia de Dios. Porque ellos arrebatan, dice la Biblia, el reino de los cielos. Un creyente debe tener determinación. A su nombre. ¿Qué tiene que tener el creyente? Sienta lo que sienta. Pastor, ¿qué se hace para tener un hogar por tantos años? Determinación. Porque hay momentos que no vas a sentir nada. Es más, hay momentos de que hasta vas a sentir enojo con tu pareja. Pero tú prometiste un día frente a un altar delante del Señor hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿qué hace el violento? ¿Le pega a su mujer? No. Lo que hace el violento es mantenerse en lo que él dijo un día. Hasta la muerte, hasta allá tengo que ir, pase lo que pase en medio del matrimonio. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Un día prometió serle fiel al Señor hasta que Cristo venga o hasta el día de su muerte. ¿Qué hace un creyente violento? Se mantiene con todas sus fuerzas agarrado del Señor, agarrado de su presencia, y no se suelta hasta que la promesa sea cumplida para él. A su nombre. Lo que has determinado delante de la presencia de Dios, manténlo con tus fuerzas. Su nombre. Lo que has determinado delante del Señor, manténlo con tus fuerzas. ¿Sabe qué dice también la definición que nosotros hemos leído? Dice que la violencia es imponerle a alguien algo. ¿Hacer qué cosa? Imponer. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra imponer? Quiere decir obligar. ¿Quiere decir qué cosa? Obligar. Un violento, ¿qué es lo que tiene que hacer?
¿Qué es lo que tiene que hacer? Pastor, obligar a mi hijo. No. Obligarme. Eso se llama utilizar las fuerzas. Que es cuando tú no quieres hacer algo que sabes que es bueno para Dios y tu cuerpo no lo quiere hacer, tu vida no lo quiere hacer. Tienes que ¿qué? Eso es un violento, quien usa la fuerza para imponer algo. Es cuando tu carne quiere echarse una canita al aire, pero tú te impones que no lo vas a hacer. Tú tomas tus fuerzas y dices, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eres un violento que arrebata el reino de los cielos. Es cuando usas la fuerza para no pecar. Es cuando usas la fuerza para no caer. Es cuando usas la fuerza para no cometer errores delante del Señor. Levante la mano y diga gloria a Dios. Es el que usa la fuerza, y si tiene que hacerlo, impone la fuerza sobre sí para hacer que el reino de los cielos sea una realidad. Todo creyente tiene que ser determinado en lo que promete a su nombre. Todo creyente tiene que ser determinado en la visión que de Dios ha recibido. Todo creyente tiene que ser determinado en lo que él se ha propuesto y no detenerse hasta lograr conseguirlo, hasta no lograr llegar hasta la meta. Por eso el Señor dice, los violentos arrebatan el reino de los cielos, no porque ellos lo ganen, amado hermano, porque se siente hermoso, sino que ellos por fuerza se mantienen hasta llegar al reino precioso de los cielos. Es lo que Dios le promete a su iglesia. Aquel que se mantiene con fuerza en el Señor tiene la presencia de Dios. Levante la mano y diga gloria a Dios. Ponte de pie, que el Espíritu de Dios hable mejor a tu vida. Diga gloria a Dios.